¿Estás dispuesto a asombrarte? Naturalia te invita a hacer un viaje que te llevará de lo infinitamente pequeño, el mundo subatómico, a lo infinitamente grande, las galaxias y los confines del universo. ¡Comenzamos! Santiago, hola. Hola. Santiago Gómez, doctor en física, profesor del Centro Educativo Adventista de Sagunto y profesor también en la Universidad de Jaume I, profesor de física aplicada. Además de ser el profesor de física aplicada, hay otras facetas, otros motivos de estudio dentro de la física, por tu parte. Y uno que me parece especialmente interesante, a ti te lo parecerán todos, es el de la parte del electromagnetismo, la conexión entre el magnetismo y la electricidad. Hay otras fuerzas también elementales, fuerzas básicas de la naturaleza que curiosamente también no son algo alejado y propio del microscopio, sino que forma parte de nuestra vida diaria. Así es, las dos más conocidas es la gravitación, es lo primero que aprendemos cuando somos pequeñitos, intentamos caminar y nos damos de bruces contra el suelo, ¿verdad? En ese momento nos enteramos de que existe una fuerza que se llama fuerza gravitatoria, la interacción gravitatoria, es la primera que se conoció históricamente. Luego está el electromagnetismo, como tú muy bien estás apuntando. Históricamente eran dos interacciones independientes, electricidad por un lado, magnetismo por otro, pero luego se vio que estaban interconectadas, ¿vale? Y dio lugar a una única interacción que hablamos de electromagnetismo. Estas son las dos, digamos, que podemos percibir a escala macroscópica en nuestra vida cotidiana, como decías, ¿no? Pero a principios del siglo XX los físicos se dan cuenta de que tiene que haber más. Tienen que justificar por qué varios protones pueden coexistir juntitos en el mismo núcleo de un átomo. ¿Cómo es posible eso? Si son cargas positivas y sabemos que las cargas del mismo signo se repelen. Claro. Los núcleos atómicos no durarían apenas una fracción de segundo, explotarían. Nada más existiría hidrógeno, que contiene un único protón, ¿no? Entonces tenemos que justificar de alguna manera que están unidos los protones. Claro, es que se descubre la interacción fuerte. Esa, como tú decías, es a nivel de la microfísica. A esas instancias tan pequeñitas, dos protones se atraen mediante la interacción fuerte, que contrarresta la repulsión electromagnética. Y luego, a raíz de los descubrimientos de la radioactividad, a partir de Marie Curie y su marido y otros investigadores, se nota la necesidad de elaborar una nueva teoría para poder explicar por qué partículas elementales se fragmentan. Es la interacción débil. ¿Por qué en un momento determinado un neutrón, que es una partícula neutra, que no tiene carga eléctrica, resulta que se rompe, formando un protón, carga positiva, y un electrón, carga negativa? ¿Por qué ocurre eso? Eso lo puede explicar la interacción débil. De manera que actualmente tenemos esas cuatro interacciones fundamentales con las cuales podemos explicar hasta ahora los fenómenos que hemos estado observando. Y aunque la gravedad nos da la sensación de que es muy poderosa, pegamos una patada al balón y o tenemos muchísima fuerza en la pierna o va a volver enseguida, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es la más débil probablemente, ¿no?, de todas las fuerzas. Así es, a escala de la microfísica, la fuerza con la que se pueden atraer dos protones gravitatoriamente es muy inferior, pero estamos hablando de escala de 10 elevado a 30 veces inferior a la interacción fuerte con la que se atraen dos protones o a la interacción electromagnética con la que se pueden repeler. La fuerza gravitatoria
se pone de manifiesto cuando tenemos grandes cantidades de masa, es decir, entre dos planetas, o entre un planeta y una persona. Una persona no es que sea una gran cantidad de masa, pero el planeta sí que tiene una gran cantidad de masa. Y es entonces cuando se pone de manifiesto la interacción gravitatoria. Pero desde luego a escala microfísica la interacción gravitatoria se ignora, porque es imperceptible frente a las demás. Estamos hablando de muchas cifras decimales para poder encontrar la incidencia de la interacción gravitatoria frente a las otras. Se lleva ya un tiempo, es que después de la conexión entre esas dos fuerzas que parecían separadas, ¿no?, el magnetismo y la electricidad, se anda buscando como unificar todas las fuerzas, como si todo pudiese ser uno. Las teorías de unificación, algunos las llaman las teorías del todo porque va un poco más allá, no es ya unificar las fuerzas, sino que vamos a poder explicarlo todo, perdóname quizás si no soy muy preciso, mediante una simple ecuación. Quizá a lo mejor no sea una simple ecuación, o sea, un pequeño grupo de ecuaciones que lo pueden explicar todo. Sí, esa es un poco la tendencia hacia donde va la investigación en física, ¿no? Hay muchos modelos, si uno se mete en internet, pues yo he contado hasta 17, me parece. Cada uno quiere lucirse, cada investigador proponiendo su idea, pero ninguno de esos modelos ha cuajado, ninguno si no, ha tenido trascendencia. 17, ¿no? Si no habría uno y los demás se habrían aparcado, en efecto. Pero bueno, ya hay quien dice eso se va a conseguir y el paso siguiente será integrar también la interacción gravitatoria junto con las demás. Desde luego, eso estamos a mucha distancia de poder lograrlo. Increíble. Un puñado de fuerzas permiten explicar cómo está construido un átomo, por qué existe la vida y cómo son las galaxias. Toda la naturaleza parece reducirse a 4 fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética ha podido conectarse con las fuerzas que explican cómo son los átomos, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Las 3 juntas forman un todo único. Pero los científicos creen que también será posible añadir a ese bloque unificado la 4ª fuerza de la naturaleza, la gravitación. Entonces, estaría lista la teoría del todo. Las 4 fuerzas, toda la naturaleza, sintetizada en una sola expresión matemática. Pero para eso, primero habría que encontrar una partícula que explicase el fenómeno de atracción entre los cuerpos, el gravitón. Aún no se ha encontrado, y quizá nunca se encuentre, pero su búsqueda forma parte de este apasionante viaje. Mediante esas fuerzas se acaba explicando entonces el origen, el desarrollo y cuál será el final de los objetos estelares, de los objetos universales, de las galaxias o de las estrellas, y finalmente del universo. ¿Hasta qué punto se puede conocer todo eso? Que eso ya sí que es una teoría del todo, ¿no? Bien, al principio del siglo XX se hizo algunas observaciones por parte de astrónomos y astrofísicos. Se dieron cuenta que la radiación que provenía de galaxias lejanas estaba desplazada hacia el rojo. Es decir, la luz tenía una frecuencia inferior a la que debería tener si esa galaxia estuviese quieta. Es una consecuencia del efecto Doppler. Si me permites, hago un paréntesis y explico en qué consiste el efecto Doppler, porque seguro que también es muy cotidiano, ¿no? Es muy cotidiano, nuestros espectadores lo podrán identificar enseguida. Imaginémonos que estamos de pie en la acera esperando el autobús y de repente pasa una moto a toda velocidad, ¿no? Observamos que el sonido del motor, cuando la moto se acerca a nosotros, es superior al sonido que emite el motor de la moto cuando la moto se aleja de nosotros. No es que la frecuencia del motor cambie, es la misma, solamente que cuando el emisor se acerca al receptor, el receptor percibe una frecuencia más alta, y cuando el emisor se aleja del receptor, el receptor percibe una frecuencia más baja que la real. Si eso lo extrapolamos a cualquier tipo de ondas, porque no solamente se cumple para ondas acústicas, también se cumple para la luz. Si observamos
que una galaxia, si pudiéramos observar que una galaxia emite una luz más azulada, es decir, una frecuencia superior, entenderíamos que se está acercando. Si observamos que una galaxia emite una luz que es más rojiza, entendemos que se está alejando de nosotros. Es la moto que se va. O sea, que la moto vendría azul y se iría roja. En cierto modo, sí. Metafóricamente. Si en lugar de ondas de sonido fuesen ondas luminosas. Eso es. Y eso se observó no solamente en una galaxia o en algunas galaxias, se observó en todas las galaxias que están suficientemente lejos de nosotros. Es más, cuanto más lejos está una galaxia, más rojiza es la luz que nos envía, es decir, interpretamos con mayor velocidad se está alejando de nosotros. Esos son hechos que todos pues comparten, tanto científicos creacionistas como no creacionistas. Los hechos no se pueden negar. Vamos a interpretarlos, ¿no? Si ahora las galaxias se están separando, es que años atrás estaban un poco más juntas, y años atrás estaban más juntas todavía, y así ¿hasta dónde? Bueno, la explicación podría ser el modelo del Big Bang, ¿no? La gran explosión. ¿En qué consiste ese modelo? Pues consiste en pensar que el universo inicialmente era una singularidad matemática, es decir, un punto donde estaba concentrada todo lo que podemos entender que es el universo actual, ¿no? O sea, todas las galaxias y toda la energía del Sol, todo esto estaba en... Imagínate, toda la masa concentrada prácticamente en un punto matemático. ¿Qué densidad tan enorme tendría que haber ahí? ¿Qué energía tan enorme tendría que haber ahí, ¿no? Eso explota, entre comillas, el espacio se extiende y ese universo primigenio que está muy caliente empieza a enfriarse. Al enfriarse empiezan a aparecer las primeras partículas elementales, protones, neutrones, electrones, junto con los fotones, que es la luz. Posteriormente se sigue enfriando porque se sigue expandiendo y esas partículas se empiezan a agrupar formando los primeros átomos. Los átomos luego se empiezan a agrupar formando moléculas, ahí entra ya la química. Y las moléculas, por gravitación, se empiezan a agrupar para formar nubes de materia que darían lugar luego a estrellas y las estrellas a galaxias, etc. Hasta llegar a lo que conocemos actualmente como el universo, ¿no? Esa sería un poco la teoría que podríamos imaginar cómo surgió el universo. Claro, un modelo no puede considerarse válido salvo que sea comprobable experimentalmente. Y, lógicamente, nadie estaba allí para ver cómo sucedió todo, para ver si fue así exactamente o no fue así. O no fue, simplemente. Pero si un modelo se atreve a hacer algún tipo de predicción, porque lo permite, y esa predicción luego es corroborada experimentalmente, pues entonces hay que empezar a tenerlo en cuenta, hay que empezar a considerar que quizá es posible que estemos cerca de lo que ocurrió realmente, ¿no? Y una de las predicciones que hace este modelo es el siguiente: cuando al principio el universo supuestamente era una sopa de partículas, protones, neutrones, electrones y fotones, que no se podían unir, no podían formar átomos porque era esta la cantidad de energía que ahí está, que no permitía. Están viajando a unas velocidades enormes, entonces no se pueden juntar, ¿no? Bueno, en ese caso, el efecto Compton lo explica bien, o el efecto fotoeléctrico. Los fotones chocan con la materia, no pueden salir de la zona. ¿Cómo comenzó todo? La teoría del Big Bang. ¿Cómo comenzó el universo? Es tentador creer que nunca lo hizo, que siempre ha habido algo en lugar de nada. Los cosmólogos creían en la llamada teoría del universo estático, pero casi nadie lo hace ahora porque se incrementan las evidencias en contra.
La mayoría está de acuerdo en que tuvo que existir una gran explosión, un momento en el que todo el universo comenzó como una concentración de energía casi inimaginablemente densa hace aproximadamente 13.800 millones de años. Tan pronto como se produjo la explosión, se expandía y enfriaba. Este proceso formó partículas subatómicas y después gases de hidrógeno y helio. Nubes de estos átomos simples se combinaron para crear estrellas, galaxias y todo lo que conforma el universo. Los científicos han detectado la radiación de microondas provenientes de las primeras fases de este proceso cuando los átomos estaban formándose. Esto sustentaría la teoría del Big Bang, al igual que las observaciones de que el universo se expande aparentemente impulsado por la energía liberada en el comienzo. Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué pasó antes del Big Bang? La respuesta tradicional es que el tiempo y el espacio no preexistían a la creación del universo, así que antes del momento de la creación no había nada en absoluto, ya que no existía ni tiempo ni espacio. Pero muchos cosmólogos ahora se están planteando una respuesta más interesante a esta pregunta, aunque es difícil de comprender. Quizá hubo algo antes del Big Bang. Cuando se habla de Big Bang, la idea es un poco la explosión, ¿no? Tú estabas diciendo, bueno, una especie de explosión. Pero claro, es una explosión y la idea que tenemos de explosión no es precisamente la de nada ordenado, sino más bien algo caótico, ¿no? Desorden absoluto, ¿no? En tu caso, desde luego, azar no, más bien eres de los partidarios del diseño. ¿Tú por qué crees que realmente es algo, viene de un diseño más que de un proceso al azar? ¿Y qué tendría que ver realmente el Big Bang, esa explosión, ¿no? Con luego tener orden? Bueno, en realidad yo no veo caos en una explosión. Es decir, cuando queremos dinamitar una roca, el caos nos da la sensación de que ocurre porque no sabemos hacia dónde van a salir los pedazos, ¿verdad? Pero si supiéramos exactamente cuáles son las partes débiles de una roca, que es por donde se va a fragmentar, podríamos calcular qué masa tiene cada uno de los pedazos que se van a producir y por lo tanto podríamos pronosticar hacia dónde se van a dirigir y con qué velocidad. Es decir, en realidad en una explosión se cumplen las leyes de la física. Los ingenieros saben muy bien dónde colocar las cargas para que el edificio caiga de la manera que tenga que caer, haciendo el mínimo daño posible a los edificios colindantes o a la calzada, ¿no? Y yo pienso que, en efecto, si realmente Dios creó el universo mediante una gran explosión o algo parecido, desde luego no fue algo caótico. Mi concepto de Dios es algo muy diferente. Dios es ordenado, Dios tenía un plan, un diseño, y las cosas salieron como Él había imaginado y había propuesto, ¿no? Y para mí creer que Dios creó el universo mediante este modelo físico o mediante algo similar no me supone ningún problema de conciencia. Es decir, la Biblia no dice nada al respecto, o más bien muy poco. En realidad, el primer versículo de Génesis parece que dice algo al respecto, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. No dice ni cómo los creó, ni dice cuándo, porque en el versículo siguiente ya se centra en la creación de nuestra tierra. Es decir, ¿crees que podría haber una discontinuidad entre...? Yo la veo. Hay creyentes que dicen que no, que Dios creó los cielos y la tierra en el primer día de la creación. El primer día creó todas las galaxias exactamente como están ahora, y a partir de ahí el resto de los días se dedicó a nuestro mundo, a nuestra tierra, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, pero yo pienso que no hay ningún inconveniente. Respetable también la opción de pensar Dios creó el universo en el momento que Él estimó oportuno, y cuando Él creyó oportuno vio que este mundo estaba desordenado y vacío, es lo que dice el versículo 2 del Génesis, que no era apto para la vida, y entonces lo prepara para que existan seres vivos. ¿Cómo lo prepara? Primero interviene sobre el reino mineral, es decir, que haya
tierra, que haya agua, que haya aire separados, que haya luz, luego prepara el reino vegetal y por último los animales y los seres humanos en particular, ¿no? Entonces, yo no veo incompatibilidad hasta ahora entre lo que me dicen las investigaciones científicas y lo que podría darme a entender el primer versículo del Génesis. La Biblia en realidad no está escrita para explicarnos científicamente cómo Dios creó el universo. La Biblia está escrita para explicarnos qué pasó en este mundo, cómo empezó nuestro mundo, cómo luego se estropeó. Pero bueno, eso ya es cuestión de la teología y no de la ciencia, cuestión, ¿no? Efectivamente. ¿Fue la fuerza irresistible de una explosión, muy lejos en el tiempo, que creó el universo y promovió el desarrollo de la vida? ¿O tiene razón ese antiguo libro sagrado que comienza con las sencillas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Evolución o creación? Dos ideas universales tan diferentes como lo pudieran ser, con consecuencias de vasto alcance para la humanidad. Este suceso es un claro discurso final, que el hombre no es un producto de la casualidad, sino que lleva la firma genial de un creador amante. Es tiempo para una nueva aclaración. Una que tiene sentido en lugar de socavarlo. Una que no nos quita a Dios, sino que lo trae de vuelta. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Te invitamos a disfrutar de la segunda parte de este viaje, el diseño del infinito, en nuestro próximo programa. Las constantes físicas que gobiernan el universo tienen unos valores que están perfectamente ajustados. Si fueran ligeramente distintos, esto sí que sería un caos.